Cómo manejar personas que drenan tu energía y recuperar tu paz interior según Carl Jung. ¿Alguna vez has sentido que ciertas personas no necesitan levantar la voz para alterar tu mundo interior? Basta que entren en la habitación para que algo en ti se contraiga, como si tu energía retrocediera un paso silencioso sin que tú lo autorices. No hay insultos, no hay conflicto evidente, no hay un motivo racional. Pero lo sientes, lo percibes en el pecho, en el estómago, en el aire que de pronto se vuelve más pesado. Tu alma lo reconoce antes que tu mente pueda ponerlo en palabras. Carl Jung decía que el inconsciente detecta lo invisible mucho antes de que la conciencia despierte. Por eso, cuando alguien drena tu energía, no te das cuenta de inmediato. Lo sientes como un leve cansancio después de una conversación que no pareció complicada. Lo notas en esa confusión que aparece sin razón, en ese peso emocional que no existía antes de ver a esa persona. Y aunque intentes ignorarlo, aunque te convenzas de que no es para tanto, la verdad permanece ahí, respirando debajo de tu silencio. Pero hay un momento, uno preciso, uno que casi todos experimentan sin comprender, en el que ese malestar deja de ser un susurro y se convierte en un llamado interno que te dice que algo en tu campo energético se está abriendo más de lo que debería, que estás entregando más de lo que recibes, que estás sosteniendo cargas que no te pertenecen. Este es el punto donde comienza el verdadero trabajo, no resistir al otro, sino reconocer dónde perdiste tu centro. Jung afirmaba que nadie puede drenarte sin que exista una fisura interna, una puerta inconsciente que tú mismo dejaste entreabierta. Y es ahí donde la psicología profunda y la espiritualidad se encuentran. No se trata de culpar al otro, sino de iluminar aquello en ti que aún no sabe protegerse. Porque lo que llamamos personas que drenan nuestra energía suele ser en realidad la resonancia entre dos mundos internos. La sombra del otro tocando una parte tuya que todavía busca claridad. Lo que escucharás hoy no es un manual para huir de personas difíciles. Tampoco es una invitación a ver al otro como enemigo. Es un camino hacia adentro, una ruta para recuperar tu paz interior desde el nivel donde realmente se pierde, tu vibración, tu límite, tu inconsciente. Vamos a caminar juntos por lo que Jung llamó el territorio donde la energía decide quién eres y qué permites. Pero hay algo más, algo que casi nadie menciona. Un patrón oculto que explica por qué algunas personas parecen absorber tu luz y por qué tu energía se fragmenta frente a ciertos vínculos y no frente a otros. Ese patrón es la llave que transforma todo. Y es justo ahí donde vamos a entrar ahora. El síntoma invisible que nadie reconoce. Hay una verdad silenciosa que casi nadie reconoce cuando habla de personas que drenan energía. El drenaje no empieza afuera, empieza dentro de ti. Mucho antes de que el otro diga una palabra, tu campo interno ya está reaccionando, tratando de adaptarse, intentando equilibrar algo que no entiende, pero que percibe como una amenaza sutil. Jung decía que la psique es un órgano perceptivo y que su primera respuesta nunca es mental, siempre es energética. Y esa respuesta tiene un síntoma que casi todos ignoramos. No es el cansancio, no es la irritación, no es siquiera la tristeza. El primer síntoma real es la contracción interior, ese microsegundo en el que sientes que tu presencia se retira, que tu pecho se cierra, que tu respiración pierde profundidad. Es casi imperceptible, pero es ahí donde el drenaje comienza, en el gesto silencioso de tu alma encogiéndose para protegerse. Y aunque lo hagas sin pensar, esa contracción abre un espacio interno donde la energía del otro puede entrar. Luego aparece el segundo síntoma, más sutil, la desorientación emocional. No sabes por qué, pero tu claridad se nubla. Lo que era certeza se vuelve duda. Lo que era calma se vuelve inquietud. Sientes que algo se desplaza dentro de ti, como si hubieras absorbido un estado emocional ajeno. Y es que, como explicaba Jung, cuando dos inconscientes se encuentran,
Intercambian señales mucho antes de intercambiar palabras. No es magia, no es fragilidad, es comunicación profunda, porque hay personas cuya sombra está tan agitada que, al encontrarse con tu sensibilidad, busca un soporte donde descansar. Y si no conoces tus propias fronteras internas, si no sabes dónde termina tu energía y comienza la del otro, ese intercambio ocurre sin que lo notes. No porque seas débil, sino porque tu alma está diseñada para sentir más de lo que tu mente está lista para aceptar. Pero el tercer síntoma es el que más daño causa: la responsabilidad emocional no solicitada. Una parte de ti intenta arreglar lo que siente en el otro, armonizar, calmar, sostener, como si fuera tuyo, como si te correspondiera. Y en ese movimiento inconsciente, entregas energía de una manera profunda, casi maternal, casi espiritual. Una entrega que nace del deseo de paz, pero termina convirtiéndose en pérdida. Y es aquí donde aparece el verdadero punto de quiebre. No te drenan porque quieren. Te drenan porque tu energía se inclina hacia ellos en un intento de restaurar algo que no te corresponde. Eso es lo que casi nadie ve. Jung lo llamaba identificación proyectiva. Cuando cargas emociones que no son tuyas porque confundes empatía con absorción. Y en ese instante exacto, cuando confundes lo ajeno con lo propio, la frontera interna se rompe y tu energía comienza a irse. Pero hay un detalle aún más profundo, casi imperceptible, que revela por qué ciertos vínculos te desgastan más que otros. Y ese detalle no tiene que ver con la otra persona, sino contigo. Y es ahí, en esa raíz invisible, donde realmente comienza la recuperación de tu paz interior. Ahora vamos a entrar en ese territorio. La raíz oculta no es la persona, es lo que despierta en ti. Carl Jung decía que lo que más nos afecta del otro no es su comportamiento, sino la parte de nosotros que ese comportamiento activa. Y cuando se trata de personas que drenan tu energía, esta verdad se vuelve aún más evidente, aunque casi siempre pase desapercibida. No te desgasta la persona, te desgasta la resonancia, la sintonía invisible entre su sombra y tu herida, entre su caos y tu necesidad inconsciente de equilibrar. Porque el drenaje energético no ocurre al azar. Es una danza silenciosa entre dos inconscientes que se reconocen mucho antes de que tú seas consciente de lo que está pasando. Jung explicaba que cada vínculo humano es un espejo, pero algunos espejos reflejan partes tuyas que no estás preparado para ver, partes que preferirías mantener dormidas, intactas, escondidas bajo capas de aparente fortaleza. Pero basta que la persona adecuada o la persona equivocada aparezca para que ese espejo se ilumine. Piensa en alguien que ha drenado tu energía. No te enfoques en lo que hizo, sino en lo que despertó en ti. Inseguridad, el miedo a no ser suficiente, la necesidad de aprobación, ese viejo impulso de salvar a otros para sentirte valioso. Nada de eso pertenece al presente. Son fragmentos antiguos, ecos emocionales que quedaron abiertos en algún punto de tu historia y que ahora buscan cerrarse a través del vínculo equivocado. Y aquí está la raíz que casi nadie reconoce. Las personas que drenan tu energía no entran en tu vida para quitarte algo, sino para mostrarte dónde aún pierdes tu fuerza. Son disparadores, señales, puertas que la vida toca para que por fin decidas cerrarlas. Jung llamaba a esto activación del complejo, cuando un estímulo externo despierta un núcleo emocional que vive en ti desde hace años o décadas. Y cuando ese núcleo despierta, tu energía se mueve hacia él instintivamente. Intentas calmarlo complaciendo. Intentas callarlo cediendo. Intentas sostenerlo entregándote más de lo necesario. Pero cuanto más te entregas, más te pierdes. Por eso te sientes drenado, porque tu energía no está respondiendo al presente, sino a tu pasado. Y hasta que no lo reconozcas, cualquier persona con una vibración similar a ese punto herido podrá tocarte, no porque tenga poder sobre ti, sino porque tú aún no has recuperado la parte de tu alma que entregaste en ese antiguo dolor.
Sin embargo, aquí surge algo esencial, algo que comienza a romper el patrón, cuando eres capaz de observar la activación sin fusionarte con ella, cuando puedes sentir la emoción sin convertirla en identidad, cuando puedes ver la herida sin transformarla en destino. Entonces ocurre un giro interno. Tu energía deja de huir hacia el otro y empieza a regresar a ti. Esa es la primera recuperación real de poder, la primera grieta de luz en un patrón que se repetía en silencio. Pero hay un paso aún más profundo, un punto donde la claridad se vuelve transformación, un punto donde dejas de absorber y comienzas a proteger. Y es justo ahí donde vamos a entrar ahora, la frontera interna, donde realmente se pierde tu energía. Jung decía que toda pérdida de energía comienza en un punto muy específico del alma, el lugar donde tu frontera interna se vuelve difusa. No hablamos de límites externos, de distancia física o de silencio impuesto. Hablamos de una frontera mucho más profunda, más sutil, más decisiva. La frontera psíquica, ese borde invisible donde decides qué permites entrar y qué eliges dejar fuera de tu mundo interior. Y es exactamente en ese borde donde la mayoría se pierde. Porque cuando te encuentras con una persona que drena tu energía, no es su presencia la que atraviesa tus defensas, es tu propia frontera la que se ablanda, a veces por empatía, a veces por costumbre emocional, a veces por una antigua necesidad de ser visto, aceptado, valorado. Esa pequeña abertura, casi imperceptible, casi inocente, es suficiente para que la energía del otro entre sin resistencia. Lo notas en el cuerpo. Tu pecho se tensa. Tu respiración pierde ritmo. Tu mente se dispersa. Tu claridad se fragmenta. Y aunque no digas una palabra, tu frontera interna ya cedió. Pero aquí viene la parte que casi nadie entiende. Tu frontera no se debilita porque el otro sea invasivo. Tu frontera se debilita porque tú dejas de habitarte. Sí, eso es lo que realmente drena tu energía. El instante en que te desconectas de tu centro, el instante en que te adaptas al estado emocional del otro, el instante en que priorizas la calma ajena sobre tu paz interna. Ese movimiento, tan antiguo, tan automático, tan aprendido, es lo que abre la puerta. No es el otro quien entra, eres tú quien sale de ti. Y cuando sales de tu propio espacio interior, ya no estás protegido. Porque la verdadera protección no proviene de muros ni de distancia, sino de presencia. Una presencia tan profunda que nadie puede moverla sin tu permiso. Una presencia que no reacciona, que no absorbe, que no se retuerce frente al caos ajeno. Jung lo llamaba estado de individuación. Ese punto en el que ya no te diluyes en los demás, sino que permaneces contigo, incluso en medio del ruido. Pero para llegar ahí, necesitas reconstruir tu frontera desde dentro, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Desde la certeza de que tu energía es sagrada y no puede ser negociada. Y aquí aparece un principio decisivo. Cuando tu frontera interna está firme, cualquier intento de drenaje se disuelve antes de tocarte, no porque la otra persona cambie, sino porque tú ya no entregas tu atención, tu emoción, tu paz, tu vibración. Pero hay una pregunta más profunda que debes hacerte. Una pregunta que abre la puerta al siguiente paso. Porque saber que tu frontera se debilitó no basta. La verdadera transformación ocurre cuando descubres por qué la debilitas, cuando lo haces, qué parte de ti busca salir al encuentro del otro aun cuando se lastima. Y esa revelación, la que descifra el patrón antiguo que te hace perder energía una y otra vez, es la que vamos a explorar ahora. ¿Por qué cedes tu energía? El patrón antiguo que aún te habita. Jung decía que nada en nosotros actúa sin una raíz. Cada reacción, cada impulso, cada entrega silenciosa tiene un origen que no comenzó en el presente. Y cuando una persona drena tu energía, rara vez se trata de esa persona. Se trata del eco de algo mucho más antiguo que sigue vivo dentro de ti.
Hay un patrón, sutil, profundo, persistente, que determina por qué te abres ante quienes te desgastan. Un patrón que tu alma aprendió mucho antes de que supieras nombrarlo. Tal vez fuiste el que calmaba tensiones familiares cuando nadie más podía. Tal vez aprendiste a hacer luz para evitar que el caos estallara. Tal vez creciste creyendo que tu valor dependía de ser útil, dócil, armonizador. Tal vez tuviste que volverte adulto demasiado pronto para sostener emociones que no eran tuyas. Esos gestos, esas memorias, esos automatismos, no desaparecen cuando creces. Se convierten en rutas internas, en caminos que recorres sin darte cuenta, en la razón por la que tu energía se inclina hacia el otro, incluso cuando te hiere. Jung lo llamaba comportamiento compensatorio del yo. Repetir en la adultez una antigua estrategia emocional para sobrevivir al entorno. Y cuando la vida te presentas a alguien cuya sombra se parece a una figura de tu pasado, tu psique entra en un modo automático de restauración. Intentas equilibrar lo que nunca te correspondió equilibrar. Intentas dar paz donde nunca la recibiste. Intentas sostener a quien no sabe sostenerse. Por eso te drenas, no por fragilidad, sino por fidelidad a un patrón que cree que debe salvar para sentirse en paz. Pero aquí surge una revelación crucial. Ese patrón no es parte de tu esencia, es parte de tu historia. Y la historia puede ser reescrita cuando se hace consciente. El drenaje energético ocurre cuando el pasado toma decisiones en tu presente, cuando la versión antigua de ti, el niño que necesitaba ser aceptado, el adolescente que buscaba reconocimiento, el adulto joven que temía el rechazo, se activa frente a una vibración que le recuerda algo conocido. Por eso ciertas personas te drenan y otras no. No depende de su carácter, sino de tu memoria interna, de la emoción que resuena, del vacío que toca, del temor que reabre. Pero hay un punto decisivo donde todo cambia. Cuando reconoces el patrón en el instante en que aparece. Ese momento en que sientes que te estás adaptando demasiado, cediendo demasiado, suavizando demasiado tu presencia para que el otro no se incomode. Esa sensación de que estás saliendo de ti, de que tu alma se desplaza hacia afuera en lugar de quedarse contigo. Ahí, justo ahí, ese es el portal de retorno. Cuando logras ver el patrón mientras está ocurriendo, no después, no cuando ya estás agotado, no cuando ya te sientes drenado, sino en el segundo exacto en que te entregas, algo en ti despierta, y esa mirada interna rompe el automatismo. Recupera tu poder, reconstruye tu centro. Pero aún falta un paso esencial, un paso que transforma no solo la forma en que te relacionas, sino la forma en que habitas tu propia energía. Porque no basta con reconocer el patrón, necesitas reemplazarlo por una práctica que eleve tu vibración y selle tu campo antes de que el drenaje ocurra. Y es ahí, en esa práctica profunda y silenciosa, donde vamos a entrar ahora. La práctica del regreso. ¿Cómo recuperar tu energía? En el mismo instante en que comienza a irse Jung, decía que la conciencia no se mide por lo que sabes, sino por lo que puedes recordar en el momento exacto en que estás a punto de olvidarte de ti. Y cuando alguien drena tu energía, ese momento suele ser rápido, casi invisible. Un segundo en el que tu presencia interna vacila y tu alma intenta adaptarse a la vibración del otro. Si no detectas ese instante, el drenaje ocurre sin resistencia. Pero si lo ves, si lo reconoces, si lo nombras, entonces algo en ti cambia para siempre. Por eso, la práctica esencial no es alejarte del otro, ni confrontarlo, ni poner muros externos. La práctica real es regresar a ti en el mismo instante en que estás saliendo. Ese regreso comienza con una observación profundamente íntima. Cuando te encuentras frente a alguien que te altera, tu cuerpo te habla antes que tu mente. La respiración se acorta, el pecho se cierra, la mirada se dispersa, la postura se vuelve más pequeña, como si tu energía se encogiera. Este es el primer aviso.
la señal inequívoca de que estás a punto de entregar tu fuerza. Y aquí aparece la práctica del regreso, una técnica poderosa que Jung insinuaba en su trabajo sobre la individuación y que las tradiciones espirituales llevan siglos enseñando: volver al cuerpo para regresar al alma. Cierra un instante los ojos, no por completo, apenas un parpadeo más lento, y lleva la atención hacia adentro. No trates de cambiar nada, solo observa. Siente dónde se tensa tu energía. Siente en qué parte de ti se abre una puerta. Siente qué emoción intenta entrar. Ese acto de percepción ya cambia el campo, porque lo que se observa se ilumina, y lo que se ilumina deja de dominarte. Luego, respira. No una respiración profunda ni forzada, sino una respiración consciente. Un gesto suave que le dice a tu inconsciente: estoy aquí, no me he ido. Cuando la respiración vuelve, tú vuelves. Y cuando tú vuelves, la energía deja de escapar. Ahora viene el paso más importante: afirmar interiormente tu frontera. No con palabras externas, sino con presencia. Percibe tu torso, tu espalda, tu abdomen. Siente que estás ocupando tu propio espacio, que tu energía no se retrae, sino que se expande suavemente hacia tu centro. Esa expansión silenciosa es un acto de retorno, un acto de protección vibracional, un acto de amor propio profundo. Y en ese estado, cuando estás plenamente en ti, puedes observar al otro sin absorberlo, puedes escuchar sin ceder, puedes estar presente sin diluirte, puedes sostener tu luz sin necesidad de encender luces ajenas. El drenaje solo ocurre cuando abandonas tu interior. La protección ocurre cuando permaneces. Pero hay algo más, algo que lleva esta práctica a otro nivel. Algo que no se enseña en manuales, pero que Jung comprendía profundamente. Cuando recuperas tu energía, no solo te proteges, transformas el vínculo mismo. Sí, tu vibración reorganiza la dinámica. La sombra del otro ya no encuentra espacio donde anclarse. El caos ajeno deja de buscar tu claridad para sostenerse. La emoción del otro ya no encuentra un receptor dispuesto. Y en ese punto, un patrón entero comienza a romperse. Pero aún falta una clave. La clave que hace que esta práctica no sea solo un gesto temporal, sino un cambio permanente en tu energía y en tu vida. Y es esa clave profunda, la que integra todo lo anterior y eleva tu presencia a un nuevo nivel de conciencia, la que vamos a abrir ahora. El campo celado. La protección energética según Jung. Hay un principio en la psicología profunda que rara vez se conecta con la espiritualidad, pero que Jung entendía con absoluta claridad. La energía sigue la forma de tu campo interno. Si tu campo está abierto, permeable, confuso, cualquier vibración ajena encuentra un lugar donde instalarse. Pero si tu campo está sellado, firme, habitado, nada entra sin tu consentimiento. Y ese sello no se construye con fuerza, sino con conciencia. La mayoría cree que proteger la energía es un acto defensivo, como levantar un muro o alejarse del mundo. Pero para Jung, la verdadera protección no dependía de huir, sino de integrar. Integrar tu sombra, tu historia, tu intuición, tu valor. Porque un alma integrada no teme al otro, no necesita esconderse, no absorbe lo que no es suyo, no se confunde con lo que toca, simplemente permanece en sí. Y es aquí donde surge la clave profunda. Tu energía se drena cuando tu campo se fragmenta, pero tu energía se protege cuando tu presencia se vuelve total. Ese estado de presencia no es rígido, no es tenso, no es una armadura. Es más como un tejido luminoso, una vibración que se sostiene desde dentro, un campo que se expande suavemente alrededor de ti, no para excluir, sino para preservar, no para rechazar, sino para recordar quién eres. Imagina por un instante que tu energía es un círculo vivo, respirable, un espacio donde tu alma habita con dignidad. Cuando estás desconectado de ti, ese círculo se deforma, se abre en los bordes, pierde contención,
y la energía ajena entra sin filtro. Pero cuando estás plenamente presente, el círculo se cierra, no como un muro, sino como una membrana consciente. Filtra, discierne, siente, elige, permite que entre lo que nutre y deja fuera lo que fragmenta. Eso es protección energética, y Jung lo veía como la diferencia entre un yo disperso y un yo individuado. ¿Cómo sellas ese campo? No es una técnica mágica, es un acto de retorno continuo. Regresas a tu respiración, regresas a tu cuerpo, regresas a tu centro, regresas a tu nombre interior. Regresas a esa parte de ti que nadie puede tocar cuando estás verdaderamente en ti. En ese instante, tu vibración cambia. Y cuando la vibración cambia, la dinámica también cambia. Lo que antes te drenaba ya no puede hacerlo porque tu campo ya no cede al llamado ajeno. La sombra del otro ya no encuentra acceso. La emoción ajena ya no encuentra receptor. El caos externo ya no tiene dónde adherirse. Y entonces ocurre algo aún más profundo. La relación se reorganiza sin que digas una palabra. Cuando tu energía se vuelve clara, el otro solo tiene dos caminos: elevarse para encontrarte o retirarse porque ya no puede nutrirse de ti. Ambas posibilidades son liberadoras. Pero hay un último nivel. El nivel en el que no solo recuperas tu energía, sino que recuperas tu paz interior. Una paz que no depende del comportamiento del otro, sino de tu capacidad de sostenerte a ti mismo en cualquier escenario. Y ese nivel, el más profundo, el más transformador, es el que vamos a revelar ahora. La paz interior, el estado donde nada te puede arrastrar. Jung decía que la paz interior no es un sentimiento pasajero, sino un estado de conciencia. Un nivel vibracional en el que ya no reaccionas desde la herida, sino desde la presencia. En ese estado, ninguna persona, por densa que sea, por caótica que parezca, por desordenada que esté, puede arrastrarte fuera de ti, porque tu centro deja de ser un lugar vulnerable y se convierte en un lugar habitado. Pero llegar a ese estado no es cuestión de voluntad, es cuestión de integración. Integrar tu sombra, integrar tu luz, integrar tus límites, integrar tu historia, integrar tu verdad. Cuando una persona drena tu energía, lo hace en el punto exacto donde tú aún no has integrado algo de ti mismo. Un temor, un vacío, una necesidad inconclusa. Por eso el drenaje duele, porque toca una parte que aún pide sanación. Y Jung entendía que la verdadera paz interior surge cuando ese punto deja de ser una herida abierta y se convierte en un espacio consciente, un espacio iluminado desde dentro. La paz no significa que nadie pueda perturbarte, significa que nada dentro de ti responde con fractura. Es un silencio profundo que no busca esconderse, sino observar. Una calma que no te separa del mundo, sino que te permite relacionarte sin perderte. Es un tipo de fuerza suave, una estabilidad que no necesita rigidez para sostenerse. Es, como decía Jung, la unión de todos tus fragmentos en un solo compás. Cuando alcanzas esta paz, algo en tus relaciones cambia radicalmente. Ya no necesitas convencer, ya no necesitas explicar, ya no necesitas ceder para mantener la armonía. Ya no necesitas cargar lo que no es tuyo. Te conviertes en un espacio donde solo entra lo que resuena con tu verdad. A veces, la gente te dirá que te has vuelto distante, que ya no eres tan accesible como antes, que has cambiado, y estarán en lo cierto, porque la paz interior cambia tu vibración. Y cuando tu vibración cambia, el mundo reacciona. No todos saben cómo relacionarse con alguien que ya no se deja arrastrar. Pero esa es precisamente la señal de que estás en el camino correcto. La paz interior es un reordenamiento silencioso, una reconfiguración de tu campo energético, una madurez emocional que libera, una claridad que no necesita defensa. Es el punto donde empiezas a ver a los demás sin absorberlos, donde escuchas sin cargar, donde amas sin entregarte más allá de ti, donde acompañas sin perderte, donde te alejas sin odio, donde permaneces sin miedo,
Pero hay algo más, algo que Jung intuía profundamente. La paz interior no se conquista una vez, se elige en cada encuentro, en cada conversación, en cada mirada, en cada vínculo donde antes entregabas tu energía sin darte cuenta. Y hay un paso final, uno que completa todo este camino, que te permite sostener esa paz incluso frente a quienes solían drenarte con facilidad. Un paso que cierra el ciclo y te devuelve definitivamente a tu luz. Y es sobre ese paso final, el más delicado y poderoso de todos, que vamos a hablar ahora. La última clave. No te pertenece sanar a nadie. Jung decía que uno de los mayores actos de madurez espiritual es reconocer la frontera entre lo que te pertenece y lo que nunca fue tuyo. Y cuando hablamos de personas que drenan tu energía, esta frontera se vuelve crucial, porque la raíz más profunda del desgaste no es la presencia del otro, sino tu impulso inconsciente de repararlo. Ese impulso, tan noble, tan antiguo, tan aprendido, nace del deseo de armonía, del amor por la paz, de la necesidad silenciosa de que todo fluya. Pero también nace de un error emocional que la mayoría arrastra durante años. La creencia de que tu bienestar depende del bienestar del otro. Que si el otro se calma, tú te calmas. Que si el otro sana, tú puedes descansar. Que si el otro encuentra equilibrio, tú podrás volver a tu centro. Pero Jung lo planteaba con absoluta claridad. No puedes cargar el destino emocional de otro sin abandonar el tuyo. Y es ahí donde la energía se drena, en el instante exacto en que intentas resolver lo que no te corresponde. Cuando te conviertes en refugio para tormentas ajenas. Cuando intentas sostener lo que el otro no quiere mirar. Cuando te haces pequeño para que el otro no enfrente su propia sombra. Cuando te conviertes en la reparación que el otro no está dispuesto a hacer por sí mismo. El desgaste nace de esa entrega silenciosa, de esa confusión entre acompañar y cargar, de esa antigua fidelidad emocional que te hace creer que amar es sacrificarse. Pero aquí está la verdad profunda, la que rompe el ciclo. Tú no estás aquí para sanar la herida que otro se niega a abrir. No estás aquí para iluminar caminos que el otro no desea recorrer. No estás aquí para cargar oscuridades que no te pertenecen. No estás aquí para salvar a nadie a costa de perderte a ti. Acompañar es ofrecer presencia, no entregar tu centro. Amar es comprender, no absorber. Estar es sostener límites, no derrumbarlos. La compasión no es permitir invasión. La empatía no es permitir drenaje. Cuando entiendes esto en lo más profundo, algo cambia dentro de ti. Tu energía deja de inclinarse automáticamente hacia donde hay caos. Tu alma deja de confundir responsabilidad con amor. Tu cuerpo deja de contraerse frente a la sombra del otro. Tu psique deja de repetir antiguos patrones de entrega. Y entonces descubres una verdad aún más liberadora. No sanar al otro no te convierte en alguien frío. Te convierte en alguien consciente. Porque el acto más amoroso no es cargar al otro, sino permitir que él encuentre su propio camino. Es decir, con tu vibración, lo que las palabras no pueden expresar. Respeto tu proceso, pero no voy a perder el mío para sostener el tuyo. Y cuando esta claridad se instala, cuando este límite sagrado se activa, algo extraordinario ocurre. Tu energía regresa, tu paz se ancla, tu campo se eleva, y la vida empieza a reorganizarse alrededor de tu nueva vibración. Pero falta el cierre final, el puente que une todo lo que has comprendido hasta ahora. Un cierre que integra el camino, honra tu historia y te devuelve definitivamente a tu luz interior. Y es justo ahí donde vamos a entrar ahora. Volver a tu luz. El cierre del camino. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya comenzó a moverse. No es un movimiento brusco, no es un cambio inmediato, no es un despertar repentino. Es algo más silencioso, más sutil, más verdadero. Es la sensación de que estás regresando a ti después de mucho tiempo, lejos de tu propio centro. Jung decía que la transformación real no ocurre cuando entiendes algo con la mente, sino cuando lo reconoces en tu cuerpo, en tu respiración, en tu energía.
Y mientras escuchabas este camino, paso a paso, capa por capa, tal vez notaste que había partes de ti que se aflojaban, partes que recordaban, partes que sabían, porque la paz interior no se aprende, se recuerda. Siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de entregarla a lugares donde nunca floreció. Ahora lo sabes, tus límites no eran egoísmo, eran sabiduría sin nombre. Tu sensibilidad no era fragilidad, era percepción ampliada. Tu cansancio no era debilidad, era un llamado interno diciendo, esta vez vuelve a ti. Y has vuelto, no por completo, no de una vez, pero has vuelto lo suficiente como para sentir la diferencia entre lo que te nutre y lo que te desgasta, entre lo que te expande y lo que te contrae, entre lo que te pertenece y lo que nunca debió entrar en tu alma. A partir de aquí, cada encuentro se convierte en un recordatorio. Cada conversación se vuelve un espejo. Cada vínculo te muestra si te acerca o te aleja de tu centro, y tú ya no eres el mismo. Ya no te confundes con la sombra ajena. Ya no te inclinas automáticamente hacia el caos del otro. Ya no intentas reparar heridas que no nacieron en ti. Has recuperado ese espacio interior que habías olvidado, ese territorio sagrado donde tu energía descansa, respira y se reorganiza. Eso es paz interior. No la ausencia de ruido, sino la presencia de ti. No la pasividad, sino la claridad. No el aislamiento, sino la conciencia. Y aquí aparece la revelación final, la que cierra este camino. Tu energía no es un recurso que otros pueden tomar. Es una expresión de tu alma, una extensión de tu historia, de tu luz, de tu vibración. Protegerla no te separa del mundo, te devuelve a él desde un lugar más elevado, porque cuando estás en paz contigo, el mundo deja de definir tu estado interior. Cuando habitas tu propio centro, nada puede arrastrarte fuera de él. Cuando reconoces tu valor, dejas de buscarlo en lugares que solo te desgastan. Y cuando eliges tu luz, la sombra ajena deja de tener poder sobre tu camino. Este es el punto al que Jung quería que llegáramos, la comprensión de que la verdadera libertad no está en controlar al otro, sino en recuperar la soberanía sobre tu propia energía, la libertad de permanecer en ti, de no perderte, de no fragmentarte, de no entregarte más allá de lo que tu alma puede sostener. Y ahora que esta comprensión se ha encendido, algo nuevo comienza, un ciclo distinto, una forma diferente de caminar por la vida, más consciente, más firme, más luminosa, porque al final, nada ni nadie puede drenar tu energía cuando estás habitando por completo la luz que siempre estuvo dentro de ti. Un último susurro para el alma. Si este camino resonó en ti, no es por mis palabras, es porque tu alma ya sabía todo esto y solo necesitaba escucharlo en voz alta, porque hay verdades que no llegan desde afuera, llegan desde dentro y utilizan cualquier susurro para despertarte. Ahora que has recordado quién eres, que has sentido tu energía volver a tu cuerpo, que has reconocido el lugar donde tu paz se ancla, no necesitas hacer nada más, solo permanecer, porque el verdadero cambio no ocurre cuando intentas forzarlo, sino cuando permites que tu nueva vibración hable por ti. Y lo va a hacer. Hoy, mañana, en cada encuentro, tu energía sabe volver a casa, tu alma sabe cómo protegerse, tu paz sabe cómo sostenerte. Afirmaciones finales. Cierra los ojos unos instantes y deja que cada frase caiga en ti como una gota de luz. Mi energía es sagrada, mi paz no se negocia, mi presencia me pertenece. Dejo fuera lo que no es mío. Regreso a mí cada vez que me pierdo. Mi alma es mi refugio, mi luz es suficiente, mi campo está sellado, mi paz interior guía mi camino. Estoy en mí, y desde aquí permanezco. Permite que estas palabras te acompañen, permite que se instalen, permite que respiren dentro de ti. Guía de cierre meditativo. Respira lento, sin prisa, sin meta.
Siente el aire entrar como si limpiara los restos de todas las emociones que no te pertenecen. Siente el aire salir como si liberara el cansancio que cargaste durante años sin saber por qué. Lleva tu atención al centro del pecho, ese punto silencioso donde toda tu energía se organiza. Imagina una luz suave encendiéndose ahí, no para brillar hacia afuera, sino para iluminarte desde dentro. Esa luz es tuya. Esa luz eres tú. Ahora imagina que esa luz crece lentamente, no como una explosión, sino como un amanecer. Se expande hacia tus brazos, tu espalda, tu abdomen, tus piernas. Se instala en cada rincón de tu cuerpo, y en cuanto tu cuerpo está lleno, la luz se convierte en un círculo suave a tu alrededor. No como un muro, como un campo vivo, un campo que respira contigo, que te cuida, que te recuerda dónde terminar y dónde comienzas. Siente este espacio, habítalo. Este eres tú, tu centro, tu frontera, tu hogar. Respira una vez más, y cuando abras los ojos, recuerda, tu energía no vuelve solo porque la reclamas, vuelve porque ya es hora de que camines por el mundo desde tu verdadera luz.